como iglesia estamos profundizando en este tema tan especial de libres, pero no tan libres. El contexto del día de hoy se centra en un evento donde el pueblo ya había sido liberado de esa esclavitud que Faraón había establecido como un estilo de vida al pueblo de Dios. Los azotes, las cargas pesadas, la bendición a cuentagotas había quedado atrás. Y en Éxodo, en el capítulo 19, se centra un evento muy importante. El pueblo ya había viajado 3 meses. Ellos tenían que aprender ahora lo que es orar, lo que es amar, lo que es alabar a un Dios. Tenían también que aprender a ganarse su alimento, a trabajar, a hacer un ejército que pudiera defender lo que era de ellos, su territorio, a su familia y sus bienes. Ellos hasta este punto habían visto la mano poderosa de nuestro Dios. A través de 10 plagas, cruzaron incluso el mar en seco y fueron testigos de la muerte del ejército de Faraón. Fueron alimentados con el maná del cielo. La libertad que tanto anhelaban, hermanos, estaba en su máximo esplendor. Pero un detalle muy importante en el cual quiero detenerme en esta mañana. Estaban en la tierra del medio. Atrás había quedado Egipto y ellos salieron al desierto para llegar a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Si lo analizamos a detalle, hermanos, usted y yo estamos ahora como este pueblo, en la tierra del medio. Atrás, una vida llena de pecado, una vida llena de idolatría, pero con la promesa de estar en algún momento en la presencia de nuestro Dios por toda una eternidad. Pero ¿qué hay? ¿Qué pasa en la tierra del medio? Ante esta necesidad, el Señor formuló sus requerimientos para aquellos a quienes había escogido como pueblo. Este tipo de acciones era algo muy común en esta época porque había un Dios soberano y había gente súbdita, ejército, había esclavos y había pueblo que le honraba a ese rey. El soberano bendecía y protegía a su pueblo mientras éste le tributaba lealtad y obediencia. El día de hoy nos centraremos en Éxodo en el capítulo 19 y donde estaremos profundizando un detalle muy importante. En ese lugar que se llama la tierra del medio tenía que haber orden, tenía que haber disciplina y tenía que haber sobre todo adoración a nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 3 de Éxodo capítulo 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés regresó a donde todo comenzó. ¿Recuerdas esa zarza? ¿Recuerdas ese momento, ese desierto? Teniendo en mente aquella zarza que no se consumía, que estaba un fuego ahí ardiente. Ahora él subía a consultar a Dios. En ese lugar Dios lo llama. Nada, hermanos, se mueve sin la voluntad. Absolutamente nada. Él es soberano. Él es majestuoso. El rey llama a sus siervos. El padre llamando a sus hijos. La indicación era la siguiente: así dirás a mi pueblo. Muchas veces el pueblo pensó que Dios los había abandonado, pero era todo lo contrario. Hasta este punto el Señor había actuado, hermanos. Ellos solo avanzaron y ante cada impedimento, ante cada obstáculo, veían la mano de Dios. Pero llegaba el momento de establecer los principios de vida, las leyes que le permitirían al pueblo permanecer cerca de Dios. Muchas veces pensamos, bueno, yo ya tengo 18 años, ya soy libre, ya trabajo, ya me pago mis cosas, por lo tanto ya no tengo reglas, ya no tengo que obedecer cosas que la gente establezca, ni mucho menos lo que alguien no ha hecho por Dios. En este sentido, tenemos que buscar
lo que Dios ha establecido como principio de vida. ¿Saben por qué? Porque sus mandamientos, su palabra, se convierte en protección y se convierte en una guía para usted y para mí. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Entonces nos dice el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. La meta de la liberación no era una montaña, ni mucho menos un desierto distante, frío y solo, sino que era traer al pueblo de Dios a sí mismo para que tuviera una relación personal con su Dios. Y Él los ha traído a mí. Y dice, y los he traído a mí. Dios nos ha rescatado, hermanos. Dios nos ha perdonado solamente por una cosa, para traernos a Él. Muchas veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo. Bueno, sí tenemos tiempo, pero ¿cuándo realmente lo buscamos? ¿Cuando hay problemas? ¿Cuando hay escasez? ¿Cuando no hay dinero? He escuchado en esta pandemia palabras como Dios me ha abandonado. No, hermanos, Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo o al fin de nuestra vida. Y una pandemia o escasez o enfermedad no será el obstáculo para limitar a nuestro buen Dios. Por el contrario, estamos más sensibles a Él con la firme certeza y expectativa de cómo Él va a actuar. Repita conmigo, soy de Dios, soy de Dios. Amén. Somos de Dios. Él ha tenido a bien traernos a Él. Algunos tuertos, otros cojeando, otros rotos, otros deshechos en 1000 pedazos, otros en amor, otros en justicia. Pero nos trajo, hermanos, nos trajo a Él. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Solo por su gracia somos de Cristo, somos de Dios. Algunos aficionados, hermanos, se compran playeras, se tatúan de su artista favorito. Nosotros somos sellados por el amor de Dios. Somos de Él. Hermanos, si esta cita, si gusta subrayarla ahí en su Biblia, Éxodo, capítulo 19, versículo 4, y os he traído a mí. Así dice el Señor. Versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este versículo, hermanos, vemos que es la parte principal, la médula del mensaje. Dios les ofrecía la oportunidad de entrar en pacto con Él. La oferta, hermanos, lo que Dios proponía, se introduce con palabras. Ahora pues, dice este versículo, si dieras oído a mi voz. Pensemos un poquito en esto. ¿Por qué el Señor no les impuso? ¿Por qué no los forzó? ¿Por qué no los obligó? Algo así cuando nosotros nos preguntamos, ay Señor, ¿por qué no se acaban los malos? ¿Por qué no desapareces a los asesinos, a los perversos, a los violadores? Él, hermanos, lo puede hacer, seguro que lo puede hacer, solamente con pensarlo. Pero, hermanos, Él no quiere marionetas. Él no quiere personas que no piensen. Él quiere hijos, hijos convencidos de su amor, que le amen, que le honren ahora con sus vidas, que guarden su pacto. Pero para nosotros es un pacto eterno que se hizo ahora con su Hijo Jesucristo, con su cuerpo y con su sangre. Y si oímos su voz y guardamos el pacto, estas eran las dos condicionantes de nuestro Dios. Si oímos su voz y guardamos el pacto, seremos su especial
tesoro, te han despreciado. ¿Te sientes triste porque te dijeron que no? La vida parece que se detuvo para ti en estos momentos. ¿Piensas que de esta no sales? Escucha, amigo, hermano, lo que significamos para Dios, su especial tesoro. Esto lo obtuvimos por la muerte de su amado Hijo. Y este versículo termina diciendo, pero si existen dudas aún, mía es toda la tierra. ¿Lo puedes ver? Somos el especial tesoro de Dios porque Él es dueño, Él es soberano, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, de lo que usted y yo podemos ver, tocar y sentir, hermanos, y todo esto es por amor. ¡Cuánto amor de parte de nuestro Dios! Jesús reina, hermanos. Jesús vive y por lo tanto somos su especial tesoro. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora entonces somos libres, gloria a Dios, pero en esa libertad y en ese gozo hay un sentido, hermanos, y hay un propósito. Dios desea un reino donde Él sea el único rey, sus siervos, sus sacerdotes, que estén amándolo, que estén sirviéndole y que le estén clamando. Y hay una parte, hermanos, que dice, y gente santa. Y esto significa apartados. Me llama la atención cómo después de decir que somos su especial tesoro y define el propósito del cual ese reino se va a formar, habla de una parte que es santidad. Ahí en Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Dios venía de un concepto politeísta. En Egipto adoraban todo lo que conocían, todo lo que veían. Tenían un dios para la luna, tenían un dios para el sol. Eran muchos dioses. Ahora el pueblo tenía que conocer que hay un solo Dios y un solo mediador. Muchos queremos ser, sin duda, y lo deseamos y lo anhelamos, ser el especial tesoro de Dios. Pero esta parte la hacemos a un lado, que es vivir en santidad. Dios es luz, hermanos, y no hay tinieblas en Él. Ninguna cosa entrará al reino de los cielos que sea inmunda. Santiago nos dice, oh almas adúlteras. ¿A qué se refiere? A la dualidad, a la doble moral, que a veces decimos sí y mañana decimos no, que a veces estamos conforme a un entorno o a un ambiente, nos comportamos de una forma y estamos en la iglesia o en nuestros hogares y somos personas completamente diferentes. Dios desea un pueblo santo, hermanos, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. En la Biblia el atributo que se repite 3 veces es Dios es santo, santo, santo. Dios, entonces, hermanos, para lograr eso, porque puedes decir, yo no puedo, yo todavía fallo mucho, yo todavía tengo estos defectos o todavía tengo este vicio. Hermanos, Dios nos ha dicho el cómo y nos ha dado una ayuda, y esa ayuda es el Espíritu Santo. Su palabra es y nos dice el cómo. Su iglesia nos permite crecer. Sus pastores nos ayudan a entender las verdades bíblicas. Hermanos, a quien amar y un mundo a quien predicar. Entonces no podemos decir, yo no sé cómo, o nadie me ha dicho qué hacer.
tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos una iglesia, tenemos a nuestros pastores, tenemos a quien amar al pueblo de Dios y un mundo a quien predicarle. Entonces, sí, evidentemente somos libres, pero llenos del amor de Dios. Esta porción, hermanos, nos conduce y nos lleva a ser hijos de Dios, practicantes, hijos de Dios que buscan ser el especial tesoro de Dios. Pero su mayor anhelo, hermanos, es buscar la santidad, apartados, alejados. ¿Y cómo empieza esto? Empieza con una decisión. Yo te invito, hermano, si tienes ahí un pecado, si practicas un pecado, inicia con una decisión. No más, no más. Y de esa manera, hermanos, vamos a alejarnos. Borra ese mensaje, borra ese contacto, aléjate de ese grupo. Y de esa manera, tú iniciaste de una manera correcta, con una decisión que se va a ver en poco tiempo reflejado en santidad, apartado de. Versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Este pueblo entonces debía de ser un pueblo especial, debía de ser un reino de sacerdotes y debía de ser una nación santa. Tres cosas, hermanos. En este sentido, el propósito divino era que Israel fuese una nación misionera para el mundo y este propósito no ha cambiado. Una casa entonces se convierte en un lugar, en un púlpito para hablar de Dios. Una reunión es una congregación a quien compartirle unas lágrimas, son oportunidades para recibir consuelo de parte de Dios. No quiero terminar sin antes reflexionar sobre tres preguntas junto contigo. ¿Quieres ser parte de esta generación? ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a Dios. La siguiente pregunta, ¿seremos esta generación? Sí, pastor, pero solo quiero ser parte del especial tesoro. Yo quiero que Dios me ame, me cuide, me proteja, me provea, que vea por mí, que me cuide por mi familia. Sí, sí, nosotros seremos su especial tesoro y está bien. Entonces, si deseamos ser el especial tesoro de Dios, también tenemos que oír su voz y guardar su pacto. Ser un siervo del Señor como sacerdote y vivir apartado, siendo la nación santa. Entonces, estamos hablando de algo integral, no aislado, y lo quiero volver a repetir. Su especial tesoro, pero ese especial tesoro tiene un propósito: ser un reino de sacerdotes, y debía de ser una nación santa. Tres elementos, tres propósitos de Dios que se centran en su propósito, en su plan perfecto. Y eso, hermanos, significa que hay un remanente, que hay un pueblo apartado, que hay hombres y mujeres que se entregan a Dios, que se consagran a Dios. Y este es el deseo de Dios en esta iglesia. En Puebla, en México, hay un remanente que clama. Hay un remanente que lo desea y que lo busca. Hay un remanente que sí quiere ser el especial tesoro de nuestro Dios. El deseo de Dios es que sean todos, pero no todos desean a Dios. Deseamos como iglesia, deseamos que el Espíritu Santo hoy te redarguya con esta enseñanza y que cada uno de nosotros podamos ser santos, apartados de la maldad, que nos consagremos como sacerdotes de Él, siervos del Dios Altísimo. Y estas dos combinaciones nos llevan a ser su especial tesoro.
Termina esta porción en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios responde, hermanos. En este momento, en estas circunstancias, el pueblo, los ancianos dijeron: así lo haremos. Hoy di junto conmigo: así lo haremos. Como dice Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Dios Altísimo. Toma esta decisión. Pero falta esto, pero todavía no sé mucho. Toma la decisión. Nadie sabe sabiéndolo todo. Nadie conoce todo el plan perfecto de Dios. Esto es conforme a la comunión diaria con su Hijo Jesucristo. Oremos, especial tesoro de Dios, en este día. Padre, gracias te damos. Gracias por llamarnos, Padre, e ir a ti, Señor. Qué bella enseñanza, Padre amado. Tú nos has hecho libres a través del perdón de nuestros pecados pasados. Pero hoy, Señor, necesitamos nuevamente tu perdón. Pero hoy, Señor, necesitamos nuevamente tu amor. Y mañana, por consiguiente, Señor, no nos apartes de ti, Padre amado. Deseamos, Señor, hay un pueblo que desea ser tu especial tesoro. Gracias, Padre. Gracias por atraernos a ti, Señor. Gracias, Señor, te honramos en este día. Te alabamos, Señor, te reconocemos como nuestro amado Salvador y como nuestro único Señor. No queremos ser almas adúlteras, Padre. No queremos ser hombres y mujeres alejados de ti, Padre, sino que tú nos llamas a la santidad y a través de ella, Padre, a tu servicio, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, que han tomado el día de hoy esta decisión. Bendice a mis hermanas, Padre, que han tomado la decisión de seguirte, Padre, de honrarte, Señor, con sus hogares y con sus vidas, Padre. Estamos delante de ti agradecidos, Señor. Queremos ser esta generación. Deseamos ser esta generación. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Henos aquí, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.